cada niño que está escuchando tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Bueno, con la ayuda del Señor, hoy vamos a continuar con nuestro estudio y esta serie que calculo que estaremos ahí por una cuarta parte del temario. Algún día terminará. Sin embargo, como ya hemos anticipado, este año haremos, Dios mediante, un popurrí de temas. Continuaremos una vez al mes teniendo un tema especial vinculado a las misiones. Un domingo algún tema libre a elección de los oradores y después 2 o 3 domingos seguir con la serie. Bueno, muy bien. ¿Qué vemos ahí? Caballos. Bueno. Unos caballitos, burros, dicen por allá, los más versados en el campo. Bueno, ¿quieren ver mejor? ¿Quieren ver mejor? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. ¿Alcanzan a ver la cebra? Lo que se ve como un burrito o un caballito es la sombra, ¿sí? Del sol que pega de costado, y la foto está tomada de arriba, ahí se ve el lomo de la cebra, ¿lo ven? Sombras, ¿sí? Bueno, esto es meramente una ilusión óptica, pero la Biblia utiliza esta metáfora de lo que es una sombra de un objeto verdadero, real, para ilustrarnos un poquito acerca de muchas de las cosas que encontramos en la palabra de Dios y que nosotros estudiamos, y especialmente en esta serie de estudio bíblico estamos siguiendo. Entonces, por ejemplo, en Colosenses, hablando de algunas prácticas, algunos rituales, algunas enseñanzas, dice que todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo, ¿sí? Es decir, que mucha de la enseñanza y de las historias bíblicas son las sombras que nos permiten conocer someramente a quien verdaderamente sería el cuerpo real y el personaje real y central, que es Cristo. Entonces, esquemáticamente podríamos decir que hay un conjunto de enseñanzas antes de Cristo y un conjunto de enseñanzas que cambian un poco su significado, su calidad, si se quiere, cuando Cristo se hace presente en la historia de la humanidad. Entonces, antes de Cristo, muchas de las cosas que, repito, hemos estado estudiando aquí, o por ejemplo el domingo pasado vimos con toda la simbología de la Semana Santa, son sombras, son simbolismos, muchas son pedagogías, ¿no? Son ejercicios educativos. Por supuesto, como toda sombra es una descripción parcial de algo, es algo que se ve pero de lejos, y es algo que de alguna manera incluso las personas que vivieron en aquella época anhelaban y esperaban conocer el cuerpo, ¿no? Como vos ves un objeto que aparece primero en la sombra y estás esperando que en algún momento aparezca verdaderamente el objeto que le da razón de ser a esa sombra. Y por supuesto, ese conjunto de simbologías y de conocimientos tenía en los hombres y mujeres de aquella época una influencia, pero una influencia limitada, es decir, todo lo que Dios comunicó a través de su palabra, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, tenía un impacto tremendo en la vida de las personas, pero era un impacto limitado. ¿Por qué? Faltaba algo más, algo que realmente transforme al hombre de adentro para afuera, ¿no? Y eso es precisamente lo que pudo suceder cuando Cristo hizo su aparición y completó su obra aquí en la tierra. Entonces, desde que Cristo se hizo presente, a nosotros hoy día nos quedan las sombras, porque podemos seguir estudiándolas, pero
ahora ya podemos mirar el cuerpo, ¿sí? Entonces, toda la simbología del Antiguo Testamento la podemos seguir apreciando, analizando, pero ya lo tenemos que hacer en función de o mirando a Cristo Jesús, que ya se hizo presente y ya se manifestó a sí mismo en sus características. Tenemos esos simbolismos, pero también tenemos la posibilidad de aplicarlo. Continuamos conociendo y tratando de practicar las mismas pedagogías, porque como que la metodología no cambió, ¿sí? Cambia el contenido, porque ya tenemos una comprensión mayor, pero las prácticas y los usos, los recursos educativos que Dios instaló en su palabra siguen estando vigentes. Nuestra mirada ya no es parcial, sino que es completa, y ya no tenemos que mirar de lejos, sino que podemos ver de cerca cómo es el plan de Dios, y ya podemos tocar y palpar ese plan de Dios consumado en Cristo Jesús, aunque todavía anhelamos y esperamos que cosas futuras que no han sucedido se concreten. Y lo más importante es decir que la influencia es ilimitada. ¿Por qué? Porque desde el momento que Cristo cumple su obra en la cruz de Calvario, ofrendando su vida, cargando con el pecado de todos nosotros, el justo murió por los injustos, desde el momento de que el pago por tu paz y mi paz fue saldado, fue consumado en esa cruz, cualquier persona tiene posibilidad de acceder a ese perdón de Dios y de experimentar ¿qué cosa? Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos levante a una nueva vida, a una vida poderosa, una vida espiritual, que serían casi como sinónimos, una vida donde es Dios mismo el que de adentro para afuera nos transforma, nos proyecta y nos lleva, ¿sí? Entonces ahí ya no hay límites, porque ya no dependemos solamente de una simbología, de una práctica piadosa, sino que tenemos la vida de Dios obrando de adentro para afuera en el creyente. Así que, querido, querida, si alguno está aquí o los que nos están mirando, si nunca has experimentado eso, si hasta este momento tu experiencia con Dios se fundamenta o se basa en una práctica religiosa, en un me acerco, me alejo, en un 2 pasos para adelante, 3 para atrás, tenés que saber que estás en las sombras todavía, ¿no? Y está la posibilidad de que hoy te acerques a los pies de la cruz, confieses tu condición de pecador, pecadora delante del Señor, recibas el perdón y sea aplicado a ti un nuevo nacimiento, una nueva vida en el mismo estuche, pero una nueva vida espiritual que Dios va a lograr, a colocar en ti, que puedas empezar a caminar en esa nueva vida con el poder ilimitado con que Cristo mismo nos hace libres. Ahora, quisiera hoy tocar 3 puntos brevemente, y uno es un poco más técnico, reflexivo, porque bueno, habemos de todos aquí y son versículos que aparecen en la palabra de Dios, entonces siempre quiero tomarme un tiempo para explicar algunas cosas, ¿sí? Volviendo al Antiguo Testamento, conocemos que estaban los patriarcas, ¿no? Abraham, después su hijo Isaac y Jacob, y ellos, sobre todo a partir de Abraham, tuvieron esa promesa de Dios, de que Dios iba a hacer algo con ellos. Y fíjense qué interesante lo que dice la Biblia respecto a ellos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, está hablando de los patriarcas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, ¿eh? Lo que decíamos hoy, como si hubieran visto las sombras, pero nunca se les concretó. Observen, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria.
La pregunta es, ¿peregrinos hacia dónde? ¿Cuál es la tierra o la patria que los patriarcas buscaban y anhelaban? Pero es Abraham, ¿eh? ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Eh? Bueno, la respuesta tiene que estar en el texto mismo, ¿sí? La mayoría de nosotros tiene el concepto de que la tierra prometida es esos pocos metros cuadrados polvorientos donde todo el mundo vive en guerra hace miles de años, ¿sí? Porque casualmente ellos siempre estuvieron peregrinando en esa misma tierra. Siempre, Abraham nunca salió del territorio de Israel, que en esa época no se llamaba Israel. Siempre caminó ahí. Entonces, ellos eran peregrinos y buscaban una patria que no era el pedazo de tierra de Medio Oriente. Observen, el pasaje mismo, en el versículo siguiente, lo dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Queridos, para los que tienen por ahí unas horas más de vuelo en la lectura y en las teologías y demás, la promesa de Dios a los patriarcas no es la tierra de Medio Oriente. Está claro ahí, ¿no? Es una patria celestial. Tierra de Medio Oriente es una sombra, ¿sí? Es apenas una sombra, pero nunca fue el objetivo de Dios ni de estos patriarcas instalarse ahí como si ese fuera el lugar de llegada, ¿sí? Era simplemente un lugar de paso. Ellos siempre fueron peregrinos y extranjeros, lo mismo que, ¿quiénes? Lo mismo que nosotros, ¿se dan cuenta? Entonces, una pregunta sería, bueno, ¿qué o cuánto Dios les había revelado o mostrado a los patriarcas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto sabía Abraham, Jacob, Isaac acerca de la tierra prometida y la patria celestial? No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos cuánto Dios les comunicó. Lo que nos dice el texto que leímos es que les comunicó que ellos tenían que peregrinar porque su patria era celestial, ¿sí? Entonces, ninguno de ellos, si bien estuvieron ahí, comerciaron y se instalaron y compraron tierras y demás, nunca fue el objetivo de ellos, el objetivo final, por revelación bíblica, ese pedazo de tierra, ¿sí? Nunca estuvo puesto el foco final ahí. ¿Cuánto Dios le ha revelado a ellos? No lo sabemos. Sin embargo, hay una pista, hay un dato que es como una incógnita ahí, que Jesús dice acerca de Abraham, ¿sí? Observen. Jesús dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea, Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Jesús dice que Abraham anhelaba con lo que dijimos, la sombra, y quería ver el cuerpo, ¿sí? Quería ver la promesa cumplida del Mesías. Y la primera parte dice que Abraham anhelaba eso, y uno diría, bueno, se murió sin conocerlo, pero dice que él lo vio. Y no solo que lo vio, sino que se gozó. Es decir, que este versículo nos deja entender que algún tipo de revelación especial Dios dio a Abraham para que él pudiese ver
pudiese ver de manera sobrenatural la obra de redención consumada en Cristo, una locura para nosotros, ¿sí? Pero como una película que Dios le permitió ver, y tal vez por eso Abraham pudo perseverar y pudo caminar por esa fe, ¿no? Que nosotros siempre decimos que por la fe Abraham, siendo llamado, salió y fue sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba, pero Dios se encargó de comunicarle lo necesario para que este hombre viviera con gozo su peregrinar, sin haber recibido lo prometido, pero gozándose en ese Dios que se lo prometía, y algo le dejó ver para que Abraham terminara sus días con gozo. Vio las sombras, pero parece que un poco la cebra llegó a ver de la foto este hombre. Qué tremendo esto, que pasó hace tantos años, ¿no? Casi 4000 años. Sin embargo, nosotros, como hemos meditado en el devocional esta semana, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, hoy nosotros, cara a cara, frente a frente, a través de la palabra de Dios, a través de la presencia de Dios en nuestra vida, a través del poder de Dios obrando en nosotros, podemos ir experimentando esa transformación, pareciéndonos cada vez más al Señor y caminando nuestro peregrinar hacia esa tierra, hacia esa patria celestial, así como Abraham. Espero que esto les anime, nos anime a continuar cada día fielmente marchando como peregrinos y extranjeros hacia la patria celestial, pero experimentando mucho más que aquellos patriarcas, ya no las sombras, sino directamente viendo cara a cara al Señor a través de su palabra, a través de Cristo. Muy bien, dentro de los tantos temas que hemos desarrollado, en alguna ocasión hemos hablado del calendario bíblico. A propósito, nosotros nos regimos por un calendario gregoriano secular, los días de la semana, las fechas de pago, los vencimientos, nada de eso está en la Biblia, ¿no? Tenemos que vivir conforme al sistema de este mundo en el que estamos, pero también debemos conocer que Dios ya diseñó una agenda, un plan de recordatorios, de festividades, de encuentros con Él, que son importantes para nosotros por todo lo que dijimos. Y algunas de estas referencias bíblicas han sido incorporadas a la cristiandad, a la práctica cristiana de Occidente. Sin embargo, la cristiandad de Occidente tiene la habilidad de manipular o de amasar algunas verdades bíblicas y hacer cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, con estos dos recordatorios tremendos como es el nacimiento de Jesús y la muerte y resurrección de Cristo, haberla transformado en cosas como esta. Por eso es fundamental, queridos hermanos, que nosotros hagamos todo el tiempo, permanentemente, fervientemente, insistentemente, sistemáticamente, un filtrado, un análisis de lo que consumimos. Viste que ahora te ponen en todas las comidas ahí la etiqueta, exceso de sodio, exceso de azúcares, no con recomendable para niños. Vos ya mirá, decís, pucha, ¿no? Por lo menos te la pensás 2 veces antes de comerlo o antes de dárselo a alguien. Nosotros deberíamos hacer siempre lo mismo cada vez que tenemos un concepto, una práctica, un hábito religioso o ético o moral. Decir, bueno, ¿qué dice Dios al respecto y cómo debo implementarlo? O de otra manera, ¿qué más hay en la palabra de Dios de estas prácticas, de estos hábitos, de este tipo de pedagogías, de las sombras que hablaban de Jesús, que yo tenga que seguir considerando, analizando y tratando de implementar y de poner en práctica como un ejercicio benéfico para mí? Bueno, en eso estamos con esta serie y hoy les traje a considerar lo siguiente. Dice Éxodo 23:14.
3 veces en el año me celebraréis fiesta, ¿sí? Entonces, acá hay una instrucción que habla de participar de 3 festividades anuales. Sin embargo, cuando uno mira, en la Biblia hay muchas más festividades. ¿Qué son estas 3 fiestas? Bueno, la palabra veces que aparece ahí en nuestra traducción, digamos que no alcanza a explicarnos todo lo que hay atrás de la palabra. En realidad en hebreo dice 3 pies de pata, ¿no? De piecito, ¿sí? De extremidad inferior. 3 pies en el año me celebraréis fiesta. ¿A qué hace referencia? A que eran 3 festividades que había que ir, en esa época caminando, lo que nosotros llamamos peregrinar. ¿A dónde? Al templo, que era el lugar donde se concentraba la actividad religiosa de esa época. Entonces, en resumen, hay 3 fiestas que todo miembro del pueblo de Dios debía celebrarlas en el año, pero debía ¿qué? Tuki, ir caminando, porque solamente se celebraban en el templo de Jerusalén. Hay algunos datos interesantes de cómo lo tenían que hacer y vamos ampliando nuestro conocimiento. Ahí en Deuteronomio dice que 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, que es el templo, en la fiesta solemne de los panes y levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con manos vacías. No vamos a hablar de estas 3 fiestas hoy, pero acá hay algo interesante, ¿sí? Que se menciona a los varones. ¿Qué varones tenían que ir? Bueno, idealmente todos. ¿Y desde cuándo? Desde que te pudieras bancar el viaje, ¿sí? Desde que pudieras caminar, porque había que ir caminando o tracción a sangre, ¿no? A lomo de mula o a lomo de cebra. Ah, no, eso es otra cosa. Entonces, fíjense que hay un relato en Lucas 2:42 acerca de Jesús, que dice que cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿sí? Es muy probable que haga referencia a esta edad porque era la primera vez que Jesús como niño se podía bancar el viaje, ¿sí? Y entonces allí hacían un montón de cosas, ¿sí? No solo participaban de las fiestas, sino que compartían, se juntaba la familia, podían conocer a los grandes referentes de esa época, los maestros de esa época, se podían acercar, escuchar, hablar con uno, hablar con otro, debatir sobre las diferentes cosas que había alrededor de la palabra de Dios. Y ahí estaban, la fiesta era un encuentro espiritual, social, familiar, un tiempo de comunión. Aclaro también, por si alguno lo sabe o lo escuchó por ahí, que hoy día la religión judía tiene un festejo que es el Bar Mitzvah, que es un bautismo, nomás te digo, que se hace a los varones y creo que ahora también a las niñas cuando cumplen 12 años, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con esto otro, ¿sí? Eso ya es una tradición judía religiosa posterior. Bueno, entonces estamos con nuestra instrucción de que había que ir 3 veces al año caminando hasta el templo en Jerusalén. ¿Cuánto duraba el viaje? Hasta que llegaba, muy bien, Depende de dónde vivía, ¿sí? Bueno, vamos al Google Maps, fíjate. Jesús de niño se crió en Nazaret, ¿sí? De Nazaret a Jerusalén tenés 137 kilómetros, el recorrido más corto, ¿sí? 33 horas caminando según Google Maps. Hasta el Colorado, hasta Pirané, un poquito más allá de Pirané. Y otras veces, depende de la velocidad, 3 kilómetros por hora. Bueno, y Jesús en su época de ministerio público pasó muchas veces
mucho tiempo en Capernaum, una ciudad, allí es el mapita a la derecha, junto al mar de Galilea. La distancia allí, 169 kilómetros, 160, 170 kilómetros. Entonces, sin parar, sí, claro, esto llevaba muchos días, ¿no? Nadie camina. ¿Hay algún caminante acá que le haya metido o corrido muchas horas caminando? Gente de campo, Gede. ¿Cuántas horas podés caminar así en el campo? ¿10 kilómetros por hora? ¿En 6 horas? ¿60 kilómetros caminar? 12 horas, 5 kilómetros por hora. Está bien. Sin parar, ¿no? Sin mirar vidriera. Bueno, ¿y cómo terminaba después de caminar 60 kilómetros? Bien. O sea, bien. Bueno, allá. Ajá. 20 kilómetros. ¿Y cómo quedabas después de eso? No se acuerda, con amnesia queda. Bien, entonces, interesante, ¿no? Interesante. Yo quiero que nos metamos en ese escenario, ¿sí? ¿Eh? Sí, esto es sierra, o sea, el camino más corto ahí es por todo el pico de la serranía, ¿sí? Es ahí. Así que no era un camino sencillo. Veamos las fechas en que ellos tenían que hacer esto, ¿sí? Las fechas eran, no importa ahora en el detalle, miren lo que está en rojo. La primer festividad arrancaba, si fuera hoy, si se hiciera hoy día, arrancaría el 23 de abril, ¿sí? La primer caminata. Después vos te volvías a tu casa, ¿no? La segunda peregrinación era el 15 de junio, ¿sí? No es tanto, ¿sí? Fines de abril, te recuperás en mayo y para junio tenés que arrancar de vuelta, ¿no? Y la tercera, ya tenés un poquito más de changüí, tenés 2 meses ahí, y para mediados de octubre, dale otra vez. ¿Qué hacía la gente entre medio de todo esto? Trabajaba, no solo que trabajaba, sino que entre Matzot, que es la fiesta de los panes y levadura, y Shavuot, era la época de la cosecha, o sea, era el tiempo que había que levantar toda la cosecha, ¿sí? Entonces, bueno, ya se imaginan todas estas cuestiones, ¿sí? O sea, llevándolo a nuestros días, ¿sí? Nuestra experiencia aquí como iglesia más cercana han sido 2 viajes, a Corrientes y a Palo Santo, Resistencia, la pasamos bárbaro, terminamos todos cansados, hecho pomada, fuimos en auto. El que más sufrió es porque no le andaba el aire. Eso fue lo peor que pasó en el viaje, ¿sí? O al que se le desinfló el colchón. O sea, queridos, espero que vayamos tomando alguna dimensión de todo esto. Y fíjense qué interesante, porque todo esto había que hacerlo porque en el templo era donde la presencia de Dios se manifestaba. Sin embargo, Jesús dijo: pero les digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, nosotros hoy gozamos de la posibilidad de, entre comillas, peregrinar hacia aquel que es mucho mayor que el templo y hacia quien nos podemos acercar confiadamente sin ningún problema. Voy a saltear algunos versículos siguientes. Fíjense cómo nos dice Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta que no hay una fecha, no hay un requerimiento, no hay que caminar, no es solamente para los que se bancan el viaje? En resumen, podríamos decir que para
acceder a ese tiempo de comunión con Dios, de cercanía con el Señor, de estar con su palabra, de reunirme con otros que hacen el mismo viaje, de compartir la experiencia. Hoy por hoy no necesitamos viajar, no hay que esperar 3 veces en el año nomás, no hay restricciones, no hay limitaciones, no hay impedimentos. El camino está abierto para que nosotros como pueblo de Dios vayamos toda vez que querramos, toda vez que necesitemos, a compartir, a disfrutar directamente de la adoración con Dios y también en todo lo que implica hacer el viaje juntos, ¿sí? Hacer el viaje juntos, porque todos estamos en ese mismo peregrinar. La pregunta de rigor sería entonces, ¿cómo está nuestro fervor para el peregrinaje? ¿Cómo está nuestra voluntad personal para hacerlo? ¿Cómo está nuestra organización familiar para que los que están a nuestro cargo vayan también? ¿Cómo está nuestra planificación financiera? Imagínense lo que era en esa época planificar tu cosecha y todo para tomarte 10 días para ir, 10 días para volver a una fiesta que había que estar una semana ya, el laburo, tu vaca, tu chivo, tu cosecha. ¿Cómo está nuestra gestión del tiempo? Erérea. ¿Cómo está todo eso para que podamos ¿qué? Ir al Señor, estar con el Señor, adorar al Señor, tener la comunión, ir juntos a cantar, a servir, a escuchar a los que saben, a aprender, a debatir, a encontrarnos, a vernos, a estar ahí? Espero que esta pregunta y este pequeño repaso técnico de lo que era la sombra nos permita, ahora que nosotros tenemos acceso directamente al cuerpo principal, a Cristo mismo, que es el templo que vale y que vale para siempre. Ya el templo de Jerusalén no sirve, no sirvió, y el próximo que van a hacer tampoco va a servir para nada, porque Cristo es el camino y el templo vivo al cual nosotros tenemos que recurrir. Que podamos reflexionar en esto, queridos, en este año de peregrinar que tenemos, con la agenda que Dios nos tenga prevista. Bueno, les dije 3 cosas, ya hablamos de 2, hablamos de un poco lo que pasaba con la revelación a los patriarcas y lo que buscaban ellos, hablamos de las fiestas de peregrinación y cómo lo podemos aplicar a nuestro día, y la pregunta es, ¿qué otra cosa de la agenda de Dios para nosotros podemos aprender? ¿Hay alguna nueva mitzvah? Recuerden que las mitzvah son las instrucciones que Dios nos ha dejado, y que estas instrucciones pueden ser promesas que Dios hace o un mandamiento, un procedimiento particular. Bueno, el que les traje hoy apareció así, porque yo estaba estudiando las 3 fiestas, ¿no? Y estudiando estas 3 fiestas aparece una instrucción de algo que hay que hacer durante esas fiestas. Y entonces, bueno, ya me quedé ahí enganchado y empecé a desarrollar esta instrucción en particular. Y la instrucción es esta: te alegrarás. Es decir, Dios te dice o nos dice, ponete alegre, ponete alegre. Pregunto, ¿es una instrucción o es una promesa de Dios? ¿Es un procedimiento que Dios te dice, querido, querida, cambiame la carita, ponete alegre? ¿Es eso o es una promesa? Es una orden, ¿sí? Es una orden, es un mandato. Juanjo dice es un resultado. ¿Qué más? ¿Suena como una promesa? Sí. Es decir, como ya lo hemos dicho varias veces, como se vio esta semana en la hora silenciosa cuando hablaba del triunfo
de las competencias. Es Dios el que produce estas cosas en nosotros. Entonces Él nos manda, es una orden, es un mandato, y al mismo tiempo es una promesa, es decir, Él promete que esto le va a suceder a sus hijos. ¿Sí? Le va a suceder a sus hijos. Mencionemos brevemente, porque no me puedo meter en temas que después acá hay expertas acá, ¿viste? Después me miran todo mal, me retan en privado. ¿No? Hablemos de las emociones, ¿sí? Ahí tenés, mirá, este es uno de los esquemas que hay. Yo encontré 3 autores que hacen una pintura de los diferentes tipos de emociones que hay. Fíjate, ira, agresividad, optimismo, amor, aceptación, confianza, miedo, sorpresa, distracción, decepción. Nambrena, hay un montón, ¿sí? Hay un montón. Sin embargo, hay un grupo que serían como las más básicas. Vamos a la siguiente. Fíjate, las que están en color. Después esas básicas, si se hacen más intensas, te vas para adentro, ¿viste? La ira pasa a furia. Y si es un poquito más suave, la ira pasa a enfado. Pero digamos, la mamá sería la ira. ¿Está? Y después combinaciones, ¿no? Si estás un poco alegre y un poco airado, podés estar así como más vigilante, más, ¿viste? Más atento a todo, etcétera. No es nuestro tema. Pero fíjate que la alegría es una de esas emociones básicas que Dios espera o nos manda o nos dice que nosotros tenemos que experimentar y mostrar, ¿sí? Obviamente, no hay ningún mandamiento que diga te airarás, te asquearás, te entristecerás, tendrás miedo, pero sí hay una puntual respecto a alegrarse. Entonces, ¿cómo hacemos? Vos decís, sí, alegrarse, esperá que venga la boleta de la luz y vamos a ver si me puedo alegrar. Vos porque no sabés lo que me pasó, vos no sabés lo que viví, lo que experimenté, ¿no? Entonces, indudablemente las emociones salen, brotan, y digamos que uno no podría directamente accionar contra la emoción, porque está siempre un paso adelante, ¿viste? Cuando vos la querés agarrar, ya voló, ya está ahí. Entonces, en realidad, lo que nosotros podemos y debemos hacer es gestionar, administrar lo que pasa ¿dónde? En donde nosotros sí podemos actuar, que son en nuestros pensamientos, en nuestros análisis, en nuestras conversaciones internas, en nuestras conversaciones externas, en lo que dejamos que entre acá, en lo que masticamos y meditamos, en lo que ponemos nuestra atención, nuestro foco. Ahí sí nosotros tenemos la capacidad de decir, ¿no? Yo con Roberto no hablo y lo decido, porque hablo con él y termino deprimido, termino triste, el vago me entristece. Te vi, Roberto, acá. Roberto. ¿Está? Ya una vez que él me habla, ya me brota una emoción. Pero sí puedo optar por no hablarle, o cuantito veo que saca el tema, le digo, Roberto, me voy a la esquina a ver si llueve y lo dejo solo. Entonces, por eso podríamos decir que cerebro, genéricamente hablando, y corazón como una metáfora de las emociones, deben trabajar juntos si uno tiene una responsabilidad en gestionar algunas cosas. Vamos a poner un ejemplo bíblico que fue de esta semana de la hora silenciosa, ¿sí? Vamos a ver a Pablo gestionando, administrando sus emociones para no caer en tristeza y para poder experimentar
¿qué cosa? Alegría, alegría. Pablo se quería sentir alegre, un mandamiento del Señor, él lo sabía. Entonces hay cosas que él tenía que hacer y otras que no. Observen. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros, él iba a ir a visitar a unos creyentes, porque si yo os contristo, es decir, si yo los entristezco con mi biribiri, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Pablo sabía perfectamente que si él llevaba una cantaleta a esos creyentes y les llenaba la cabeza con no sé qué cosa, con la mala onda, esas personas, en vez de brindarle a él alegría, ¿qué le iban a dar después? Lo que él sembró ahí, tristeza. Entonces acá vemos claramente cómo él determinó resolver su cuestión para no ir a esa comunidad, a ese grupo de creyentes, a llevar ahí un discurso, un contenido, porque finalmente no iba a obtener lo que él quería, ¿no? Entonces sería como no cortar la rama donde estamos sentados. O dicho parafraseado, un poco más ordinario, pero más claro todavía, Entonces, una de las formas para gestionar nuestras emociones es no autoperjudicarnos, ¿viste? No autoperjudicarnos con las cosas que hacemos, que decimos, que hablamos, que pensamos, las personas con las que nos juntamos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, y muy rápidamente, ya sin más comentarios, voy a dejarles que observen rápidamente, el que quiera el apunte para después mirar los versículos, está disponible, además de la grabación. Veamos algunas situaciones en las que Dios nos indica que nos debemos alegrar. ¿Sí? No aparece cumpleaños de 15 acá. ¿Sí? Situaciones en las que nos indican que nos debemos alegrar. ¿Sí? Y leo, paso de largo y ustedes reflexionen. Por ejemplo, al instalarme en un lugar, cuando hayas pasado el Jordán, que era el camino que tenían que hacer, levantarás estas piedras que yo mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedra, no alzarás en ella instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar al Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos al Señor tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Siguiente. En el tiempo de la producción, de los primeros frutos o de las primicias, cuando hayas entrado en la tierra del Señor tu Dios, que te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y sigue el relato, ¿no? Y después dice, todo el mismo capítulo, dice, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante del Señor tu Dios, y adorarás delante del Señor tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Dónde más nos alegramos? Al comer, al tener posesiones o cosas y al compartir. Y allí comeréis delante del Señor tu Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Sigue el relato y dice, sino que delante del Señor tu Dios las comerás en el lugar que el Señor te hubiera escogido, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Alegrarse al diezmar,
y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí tu nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tus primicios, de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Observen la relación entre el diezmo y el temor a Dios y el aprender algo. Claro, eso había que llevarlo, ¿sí? Recuerdan que Juanjo nos explicó que el diezmo era para darle sustento social a toda la comunidad, para ayudar al pobre, a la viuda, al necesitado. Eso generalmente, y al levita, lo juntabas y lo llevabas a Jerusalén, que el templo funcionaba como un banco, ¿no? Un centro de acopio y redistribución. Pero no, por ahí no podías llevar la cosecha, entonces la vendías y llevabas el dinero. Es lo que dice el 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que el Señor tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Cuándo más? Al peregrinar, ¿sí? Qué lindo, ¿no? Vas caminando 100 kilómetros y te tenés que alegrar. Fíjate, esta es la descripción de una fiesta que cuando llegue la época la estudiaremos. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz de las mieses, ¿ves? Cuando empieza la cosecha, de ahí contaban 49 días. 16:11. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner allí tu nombre. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás los estatutos. En este peregrinar no solo ir a la fiesta, sino ir a llevar el diezmo de todo lo que produjiste en esa cosecha para ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al extranjero, y compartir con tu familia, todos tus parientes. En octubre, cabañas o tabernáculos o Sucot. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Esta es una fiesta que se hacía después de la cosecha de las uvas y la anterior era de todo lo que es granos. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda tu obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Queridos, estas son las sombras, recuerden, esto es lo que pasaba antes de que Cristo viniera, y esta gente tenía este programa pedagógico y estas promesas de Dios para hacer todas estas cosas y el mandamiento de alegrarse. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Fíjense, otra oportunidad y necesidad de alegrarse. Fíjate, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, 1 año de luna de miel. 1 año de luna de miel. Siguiente. El que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El concepto de hacer misericordia es un concepto ya instalado en la Biblia, que es el aplicar una justicia restaurativa. Es decir, yo hago algo por él, aunque pueda ser incluso una medida dura, pero siempre con el propósito de restaurarlo, así como lo hizo Dios con nosotros. Y eso lo tengo que hacer con alegría. No puede ser ni con ira, ni con enojo, ni con revancha, ni con desprecio, ni con lástima, con alegría, porque yo estoy procurando la justicia de restauración de esa persona con quien estoy interviniendo de alguna manera. ¿Cuándo más? Cuando cumplimos con la misión, que según nuestro logo,
Nuestro lema le hemos puesto la misión de ser estacas, es decir, afirmarnos en nuestro ámbito, en nuestro lugar, llevando el Evangelio y sosteniendo con sogas a los que van a otro lado, como la familia Vera. Y lo dijo Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Finalmente, algunas ayudas más para alimentar la alegría, para gestionar esa alegría que va a salir automático cuando nosotros hagamos nuestro trabajo prolijamente, cuando gestionemos esas emociones y cuando fielmente hagamos lo que Dios nos dice. Pero fíjate, un montón de otros conceptos que se van agregando. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo del fruto del año tercero, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. Esto no es al peregrinar, sino que era en tu casa, en tu barrio, en tu lugar. Y dirás delante del Señor, a Dios le vas a decir: he sacado lo consagrado de mi casa, le he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No hay mayor alegría que obedecer, recordar, desear hacer las cosas del Señor y hacerlas. Una búsqueda enfocada. Observen, versículo 10. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscar al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Queremos cumplir el mandamiento de estar alegres? Hay que buscar en el lugar adecuado. ¿Sí? Hay que buscar en el lugar adecuado. Siguiente. Confiar en que Dios va a hacer la obra. Confiar en que Dios va a hacer la obra. Alégrense todos los que en ti confían. Nuestra confianza está puesta en el Señor, no en personas, no en cosas, no en nosotros mismos. Otra conducta para poder alegrarnos es alabar, que hemos aprendido que significa señalar. Fíjate, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Por cuanto me has alegrado, Señor, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Señalá, mirá, observá, indicá con tu dedo en cuántos lugares Dios ha intervenido, te cuidó, te bendijo, te salvó, te prosperó, te habló. Hagamos eso todo el tiempo y nuestro corazón va a estar alegre. La alegría por conocer los mandamientos y estar metidos en este rollo, en esta historia. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El solo hecho de conocerlos, meditarlos, reflexionar en ellos, produce alegría. Verlo a Él y no a las circunstancias. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. La mirada del salmista está puesta en el Señor y no en las circunstancias. Cantar, mis labios se alegrarán cuando cante a ti. En la ducha, donde no le rompa el oído a nadie, canta al Señor. Siguiente, recurrir ¿a quién? A Él. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Siguiente, pensar. En la multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El contenido de nuestros pensamientos va a afectar el contenido de nuestros sentimientos. Hacer lo que se debe hacer, alegraos justos, es una combinación que no se puede separar.
estamos enfocados en el deber ser, en la justicia. Eso va a traer alegría en nuestro corazón. La junta, ¿viste? La buena y la mala junta. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Decime la junta que tenés y te voy a decir si vas a tener un corazón alegre o no. Queridos, este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Nos vamos con esta promesa, con el desafío de obedecer este mandamiento tremendo y de gestionar todo lo que haga falta para peregrinar todo el tiempo a la presencia del Señor. Es gratis, es cerquita y es el lugar donde cada día tenemos que estar y donde nos tenemos que encontrar, en ese lugar, alegrando el corazón, haciendo todo esto que el Señor nos dijo. Amén. Oramos. Señor bendito, gracias por tu palabra. Hay un plan precioso que supiste comunicarlo, a veces con revelaciones que no sabemos cómo fueron, pero con un conjunto de sombras, de imágenes, de metáforas que hicieron que muchos, aunque sea de lejos, anhelaran y esperaran y peregrinaran. Nosotros tenemos hoy y podemos palpar a Cristo como nuestro Salvador y disfrutar de seguir indagando, escudriñando, practicando las verdades bíblicas en todas las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a caminar con alegría, Señor, a cumplir este precioso mandamiento, enfocándonos en ti, buscándote, obedeciéndote, reuniéndonos. Gracias porque el camino a tu presencia está allanado, es puro, es perfecto, es en Cristo, es por gracia y solo nos queda, Señor, transitarlo, peregrinarlo cada día, disfrutarlo y compartirlo con los otros que también dicen: a la casa del Señor iremos. Señor, ayúdanos a tener la alegría de estar cumpliendo la gran comisión, llevando el Evangelio, aunque haya un precio que pagar, gozarnos y alegrarnos al saber que nuestro galardón es grande en los cielos. El mayor galardón es poder obedecerte. Señor, rogamos tu bendición para cada uno de nosotros en esta semana laboral que comienza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas noches.